Yo y el doctor somos los pateadores suplentes, porque el tema le tocaba al doctor Berres y al doctor Tusey, que por causas ajenas a sus voluntades no están con nosotros. Entonces, la temática es que elegimos algunos pacientes a última hora. Me van a perdonar, doctor Paliza, las imágenes que no son muy católicas porque nos la mandaron por WhatsApp. Pero el plan es ver nuestra realidad de un aneurisma no roto. ¿Qué hacer? La mayoría de las veces el diagnóstico de aneurisma no roto se hace como un incidente. Hacemos una imagen por cualquier otra razón y para sorpresa tenemos un aneurisma. Entonces no tenemos conflicto de interés. No. Entonces tenemos que lidiar. ¿Cómo le vamos a responder al paciente? Le vamos a recomendar cirugía. Si la hacemos, ¿por qué la hacemos? Tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo y tratar de educar a nuestros pacientes para cuando esos factores de riesgo, si se presenta una hemorragia subaracnoidea como emergencia, sepa reconocer la diferencia entre, por ejemplo, un dolor de cabeza, que la mayoría de los métodos de imágenes se hacen porque el paciente tiene dolor de cabeza o otro signo de sospecha clínica, y cuando es una emergencia que tiene que salir corriendo. Para iluminar esto en nuestra realidad, vamos a ver unos pequeños casos clínicos. La primera, doctor, es una femenina de 76 años, es fumadora, tiene antecedentes de hipertensión, ansiedad y trastorno del sueño. El insomnio era fragmentado y de conciliación. Ella, siempre en su vida, refiere que tenía migrañas con auras, pero en una ocasión dice que le dio otro tipo de dolor de cabeza, con características de cefalea en truena. Razón por la cual yo, que era su neuróloga, le mando a hacer una angiotac, ya que la señora estaba tan ansiosa y el patrón cambió. Sorpresa, doctor, un aneurisma sacular de la bifurcación de la arteria cerebral izquierda de 8 milímetros. Doctor, con la historia, fumadora, 76 años, ansiosa, con cefalea con cambio de patrón y un aneurisma sacular, ¿qué usted les recomienda? Gracias. En este caso, hay que valorar que, según describiste, es un aneurisma de unos 8 milímetros que está en territorio de arteria cerebral media y en la bifurcación. Aparentemente es de cuello ancho, no hay otras imágenes, y no describiste solo la cefalea en trueno, no describiste si había datos de hemorragia subaracnoidea para valorar el feature y el Langerhans de la paciente, que no lo detallaste, pero sí es importante. Vamos a asumir que es un aneurisma no roto y el hecho de estar en arteria cerebral media, hay que considerar que estos aneurismas que están en las bifurcaciones, pues es recomendable que se hagan por procedimiento abierto o clipaje, más si es de cuello ancho. Es importante señalar que aparentemente los síntomas de esta paciente no se correlacionaban con el aneurisma, y entonces aquí en la clasificación de los aneurismas no rotos como sintomáticos, aneurismas incidentales y los aneurismas testigos. En este caso, el aneurisma incidental es aquel que se encuentra investigando otra patología, otra sintomatología. El aneurisma testigo es aquel que en el contexto de una hemorragia subaracnoidea se encuentra que hay, aparte del aneurisma que rompió, otro aneurisma u otros aneurismas, y entonces ya lleva una consideración diferente. Y también están los aneurismas que son sintomáticos, que están relacionados con su tamaño y su localización, porque pueden por su tamaño hacer compresión a tejido cortical, producir irritabilidad hasta crisis convulsivas, pero también a pares craneales y producir sintomatología de pares craneales, y por tal razón llevan una justificación de tratamiento. En este caso, que tiene 8 milímetros y está en arteria cerebral media, y que la paciente, aunque es una sintomatología que no se corresponde con la localización y sin haber sangrado, el hecho de tener un tamaño de 8 milímetros, se recomienda cirugía. Se recomienda cirugía a los aneurismas que sobrepasan los 5 milímetros de diámetro. ¿Ah? Que Daniel está dando la conferencia completa en el primer caso, en la primera diapositiva. Está bien.
Pues nada, recomiendo cirugía abierta. Déjalo, padre. Tremendo. El doctor vascular, excelente vascular, nos dio las perlas. Un aneurisma no roto se va a tomar conducta expectante o conservadora o quirúrgica, dependiendo del tamaño, la localización, los factores de riesgo, la genética. Si el aneurisma ha sido precedido por un aneurisma previo que haya tenido asociación a una hemorragia subaracnoidea, como vamos a ver más adelante. En el caso de este paciente se trató con cirugía. ¿Pero qué pasó, doctor? Cuando empezaron a anestesiar, el aneurisma se rompió. Secuelas. La paciente quedó epiléptica con crisis focales. Aguarda un momento. Por eso es tan importante formar equipos. Para formar equipos de trabajo, tener un neuroanestesiólogo, alguien en quien confiar para los procedimientos, tener buenos intensivistas, porque me da mucho miedo cuando tengo que trabajar donde no tengo esos compañeros de confianza. Realmente la mitad del trabajo está perdido cuando no es así. Correcto, eso es lo ideal, pero la ruptura de un aneurisma no roto durante el procedimiento quirúrgico en fase de anestesia es bastante frecuente, lo vamos a ver más adelante. Pero un equipo excelente y estamos de acuerdo. Entonces la paciente quedó epiléptica con un dolor de cabeza sensitivo en el área de la incisión quirúrgica y quedó con deterioro cognitivo. Entonces, en nuestro primer caso, ya el doctor dijo esa parte, ¿decidimos mal al mandarla a cirugía? Realmente no, pero tuvo complicaciones en quirófano. Claro que sí. Son casos de la vida real, del patio de nosotros. Cerebral media izquierda. Nosotros tenemos hoy en día dispositivos intrasaculares que se utilizan para el dispositivo. Tenemos en el país el piconus, que es como una flor que se abre, retienen los coils y se rellenan el coil. O le puedes colocar lo que sea un stent diversor de flujo en la rama inferior, que va haciendo una oclusión progresiva y se ocluye el aneurisma. Así es que el hecho de que sea un aneurisma de bifurcación en ninguna parte del mundo hoy es excluyente de la terapia endovascular. Yo recuerdo que hace muy poco estuvimos en una discusión donde alguien decía, hoy en día no hay un aneurisma que no se trate por vía endovascular. O sea, sí es bien que la neurocirugía vascular todavía tiene mucho impacto y tiene mucha cabida. Todo aneurisma hoy en día difícilmente no se podría tratar por vía endovascular, porque ya hoy en día ha salido mucho material, hay mucho material en el mercado. Por ejemplo, los dispositivos intrasaculares, el web o el picono. No está presente en el país. Por eso, les comento lo que más o menos se está haciendo. Mientras que llega, porque va a llegar, tarde o temprano va a llegar el web o con picono o con un diversor. O balón coils, puede ser otra opción. ¿Ah? Pero la pregunta que yo haría o le haría de pronto a ustedes es, o sea, es una decisión que se tomó bien, ¿sí me entienden? Lamentablemente hubo un incidente que puede ocurrir en cualquier momento, y ve la importancia que es tener un equipo que tenga experiencia en la enfermedad. O sea, no es lo mismo operar un aneurisma con un anestesiólogo que ha dado anestesia ortopedia, por decir algo, a un anestesiólogo que siempre está en una sala de neurovascular, porque los cambios de la presión arterial son tan determinantes en el desenlace de estas cosas. O lo mismo cuando ya tú embolizaste a un paciente y lo mandas a la terapia intensiva, el intensivista que nunca ha manejado un paciente de esto te va a hacer un manejo completamente diferente a una persona que ya tiene la experiencia. Tienes razón. Es importante, luego te doy la oportunidad, Ramírez, que se formen equipos. En el caso nuestro, en Secanot, tenemos un equipo quirúrgico con habilidades, grandes habilidades neuroquirúrgicas y experiencia para el tratamiento de los aneurismas cerebrales. Y compartimos los casos, discutimos los casos. Y las evidencias
si bien van a favor del brazo neurointervencionista, no desdeña que se haga la microcirugía, que se haga la cirugía del aneurisma, y principalmente las indicaciones son para aneurismas de localizaciones del territorio anterior que están en bifurcación, que tienen cuello ancho, porque la posibilidad de una mejor evolución es con este tipo de tratamiento. Porque aquellos pacientes que usemos diversores que apenas llegaron, el Pipelini, el Pipeline, el Sulpax, no ha llegado. Está llegando aquí el Silk hace poco que lo hemos colocado. Nos entrenamos en web y todavía no ha llegado. Entonces, si bien es cierto que pueden resolver problemas, incluso algunos cerebrales media con el remodeling con balón o con stent lo hemos hecho y nos ha ido bien, son pacientes que hay que someter a tratamientos, que a veces lo abandonan, que a veces no tienen los recursos para el seguimiento. Sin embargo, cuando evaluamos un paciente al tiempo final, vemos que en el seguimiento hay menos probabilidad de recanalizar un aneurisma de cerebral media cuando ha sido clipado, bien clipado, a que cuando ha sido bien embolizado. De acuerdo. Pero hay también que recordar algo. Eso es un aneurisma incidental, ¿no? No se había roto. Sí. Ese es un aneurisma incidental. Un aneurisma incidental, una cefalea, Sí. le hacen el diagnóstico y le encuentran un aneurisma incidental. Claro. Cuando uno a veces trata los aneurismas incidentales, hay una escuela que dice, usted trate de ocluir el fondo del aneurisma. Es más, creo que muchas veces Melo nos los ha dicho a nosotros. Embolícele el fondo, quítele la posibilidad de sangrado y después, a futuro, usted planea una estrategia terapéutica definitiva. Porque usted al colocarle un par de coils al fondo del aneurisma le resta la posibilidad de que se rompa. ¿Ya? Entonces, me nombraste como 6 posibilidades de tratamiento endovascular. Sí. En un cortico tiempo nombraste stent, intrasaculares. Entonces existe una gama hoy en día de materiales que estarían la balanza un poco más a favor a la parte endovascular. Sí, sin por eso dije. desligar de Sin que la desdeñar el microcirugía, procedimiento la neurocirugía por microcirugía también es una buena opción. Correcto. ¿Ya? El doctor Ramírez quiere responder. Sí. A mí me tocó vivir, aquí está Juan Fernández Lajara, que estuvimos en el mismo hospital en Barcelona, y nos tocó vivir la época cuando se comenzó a embolizar. En el hospital nuestro no se hacía esto, lo mandábamos a Francia, lo mandábamos donde un neuroradiólogo, Jacques Moret se llamaba. Jacques Moret, lo enviamos allá y entonces empezamos a decir, señores, ya no se va a operar aneurisma porque ya los aneurismas se embolizan. Eran balones y yo recuerdo que una paciente con un aneurisma de la basilar lo enviaron donde Moret, se embolizó muy bien. Vino un servicio mío y con una cefalea, hicimos una tomografía, yo no vi nada. Los tomógrafos en esa época no eran tan buenos y yo tampoco. No vi nada, pero sin embargo tenía un sangrado, se vio de nuevo donde Moret y la paciente falleció. Entonces empezaba a decir, pero mira, también se mueren esto. No hay duda de que eso ha cambiado, de que hay muchos dispositivos, de que el tratamiento endovascular realmente, vamos a decir, va hacia el futuro. Sin embargo, y qué bueno que está aquí el doctor Paliza también, nosotros operamos, nosotros ponemos clips, e incluso en el centro donde estoy hay 3 endovasculares. Nos juntamos y a veces me dice el doctor Ramírez, mira, ponle un clip a ese paciente. Más de ahí, que no está aquí, pero me dijo Berra una vez, si te pones aneurisma, ponme un clip. Me dijo Berra, que no lo tenga, pero no ponérselo. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que no olvidarnos de los clips, que los jóvenes que están aquí, de los cirujanos, se preocupen por aprender a poner, eso sí, neurocirugía. Nosotros a veces le cogemos miedo al cerebro, no queremos abrirlo, no queremos hacer cosas pequeñitas. Decimos, los de los cirujanos, señores, tenemos que saber abrir una cabeza, jurungar ahí adentro, sacar o poner. Entonces, una vez tuvimos una discusión en un congreso que estuve en Ecuador y
Y la polémica justamente la levantamos Berra y yo, que dijimos que discutíamos los casos, dijeron, oh, un neurovascular. Sí, y estaban los mexicanos, y estaban entre esas cosas. Sin embargo, insistimos que no nos olvidemos de poner un clic, incluso a los incidentales, si es necesario. A los incidentales tienen un bajo por ciento de sangrado, pero cuando sangran se mueren igual que los otros y nadie sabe si va a sangrar o no. Entonces, clics, que es lo que yo hago, embolización, que es lo que ustedes hacen, pero yo creo que debemos de seguir complementándonos. Muy bien. Gracias por los comentarios, me encanta que estemos tan dinámicos. Una de las razones que esa paciente fue con cirugía por craneotomía es que el seguro no la aprobó y tampoco teníamos en ese año los recursos necesarios para una vascular. Que no es una excusa, pero recordemos en nuestro medio que el acceso y los recursos económicos de los pacientes hay que tomarlo en cuenta también a la hora de decisión. Segunda paciente, doctor. Femenina, 42 años, pediatra, con antecedentes personales de asma e hipertensión bien controlados, con ambos padres hipertensos, pero una madre migrañosa. Presentó aumento de las cefaleas pulsátiles hemicraneales de moderada a severa intensidad, acompañada ocasionalmente de un déficit motor transitorio y mayor fotofobia de lo habitual. Se le realizó una angio-resonancia para descartar otras causas por el cambio de patrón del dolor de cabeza y el signo de alarma de la hemiparesis transitorias, para descartar causas secundarias o una migraña hemipléjica. Sorpresa, un aneurisma de la arteria oftálmica izquierda, 2 milímetros que me preguntaste ahorita, no roto. Recomendaciones del vascular. Pediatra, 42 años, arteria oftálmica con aneurisma. Sí. Lamentablemente. Los reportes, porque... 2 milímetros. ¿Usted conoce a esa paciente? Te digo ahorita, pero no fue bien, tranquilo. El doctor fue que la operó. Okay. Tranquila. Bien. En este caso, realmente si bien los aneurismas pequeños, porque se habla en algunos estudios que por debajo de 5 milímetros tienen menos probabilidad de sangrar porque tienen un acumulativo de probabilidad por año de un 1%. Entonces, en este caso, un aneurisma que está en esa localización, pero que no se corresponde, porque la historia no está definida ahí, de si era la fotofobia y el trastorno visual del mismo lado, no se corresponde. Entonces, clínicamente no se correspondía a la presencia de un pequeño aneurisma de 2 milímetros, ni tampoco para pensar que era un paciente que tuviera un riesgo inminente de sangrado. Sin embargo, aneurismas que están en una trayectoria del vector y que la dinámica puede conllevar a un mayor crecimiento, donde su vaso portador, si era en el segmento oftálmico, porque no vi las imágenes, o si era en el segmento oftálmico o en la arteria oftálmica, va a depender de dónde fuese, puede necesitar el tratamiento. Si yo tengo un aneurisma que no está orientado, que está en la pared inferior y que el vector no le da directo, pues puede tener más oportunidad de espera. Pero si es un aneurisma que lo encontramos de manera incidental y está en su pared superior y el vector le da directo en forma perpendicular al aneurisma y tiene un cuello que sea pequeño, pero que tiene su forma sacular, es conveniente hacer tratamiento. Aneurismas en estas características, en esa localización, desde el punto de vista endovascular puede tener respuesta. Igual también desde el punto de vista neuroquirúrgica o clipaje, porque en ocasiones, si las habilidades del neurocirujano puede perfectamente fresar las clinoides y poder exponer el segmento oftálmico, si es muy proximal al clinoideo, y trabajar ese aneurisma sin mayores dificultades. El hecho de tener un paciente con un aneurisma con estas características que no ha sangrado, la morbilidad no debe ser superior al 5% y la mortalidad debe ser próxima quizás 0.5%.
en la vía abierta. Por la vía endovascular, pues debe ser un poquito más bajo, pero nunca sobrepasar entre morbilidad y mortalidad entre un 1% y un 5%. De manera que es un paciente que cuando lo encontramos, por el hecho de que puede sangrar, y si sangra, mueren alrededor del 40% de esos pacientes y pueden quedar con secuelas. Otro grupo importante es mejor tratar en forma organizada. Wilda, perdón. Estoy totalmente de acuerdo contigo en los pacientes migrañosos. Con mucha frecuencia, aquí está José, que le mando muchos pacientes. El paciente migrañoso complicado, si esas migrañas acompañadas, lo ideal es de inicio uno pedirle la angioresonancia. Y muchos de ellos aparecen con aneurisma, como tú dijiste, y entonces esa es una oportunidad que tiene el paciente de que se pueda embolizar. Ya ese es el criterio del cirujano vascular o del neurocirujano, o embolizarlo o ponerle el clit. Anteriormente, cuando no teníamos acá en el país ni tampoco se había desarrollado la neurocirugía endovascular, recuerdo en mi relación con quizá el que más ha operado aneurisma en República Dominicana, que es el doctor José Joaquín Puello Herrera. En aquellos aneurismas que no tenían cuello, pues reforzaban la pared con fascialato, incluso que usaban el metacrilato, el famoso coquí, que se vende comercialmente con ese nombre, y los resultados eran buenos. Y recuerdo también 3 o 4 casos que manejó el doctor José Joaquín Puello de pacientes premiados, 2 y 3 aneurismas, y recuerdo el criterio de ustedes de que cuando hay 2 o 3 aneurismas se opera el que sangró. Primero el que sangró y luego los otros, en tiempos diferentes. Yo no sé si ustedes pueden clipar los aneurismas al mismo tiempo, pero el criterio que conozco es que se clipa primero el que sangra y si hay otro aneurisma, entonces en un segundo tiempo se hace. Eso depende. Y que nos aclare cuáles son los aneurismas que van para clit, cuáles son los aneurismas que van para embolización, por el tamaño y la localización. Sí. Por favor. Eso realmente va a depender de la condición del paciente, la localización de los aneurismas. En esos casos, un aneurisma que rompe y encuentras otros, o sea, se da la situación de aneurismas múltiples, estamos hablando de aneurismas testigos. Aneurismas que se encontraron en el contexto de investigar o tratar una hemorragia subaracnoidea. Entonces, estos aneurismas testigos, si están, y la experiencia en caso de ser clipaje, en el caso particular, el doctor Ramírez que está aquí, si está en una misma trayectoria y en un mismo rango de la craniotomía y del abordaje, puede ser tratado 1, 2 y hasta 3 aneurismas. El doctor tiene experiencia además en el mismo acto. Se trata el agudo y se tratan los otros porque tú estás trabajando sobre ellos. Si están en territorio anterior, por ejemplo, en el segmento, según Butilier, oftálmico, si estamos en segmento de la comunicante posterior, si tengo uno en bifurcación y uno un poquito más extendido hacia cerebral media o hacia el segmento A1 de cerebral anterior del mismo lado, incluso hasta del lado contralateral puede hacerlo. En la parte de nosotros, de los intervencionistas, nosotros también podemos tratar más del aneurisma que está en agudo, dependiendo de si está en el mismo vaso parental y el aneurisma es cuello ancho, voy a trabajar el aneurisma y en la misma trayectoria puedo dejar un diversor o tratar con coils en caso de ser posible el o los aneurismas que estén en el mismo trayecto. Lo que yo no hago, quizás otros lo hacen, es que también abordan con otro microcatéter o el mismo, después que terminan este lado, se van al otro lado. Yo prefiero hacer la pausa. Ahora bien, muchos casos míos que son pacientes con aneurisma cuello ancho, que son pacientes que han venido en agudo con aneurismas testigos, yo no lo expongo a tratar un aneurisma porque me llegó en agudo y exponer otros aneurismas a 1 mes, 2 meses, 3 meses, que es el tiempo más o menos que se da para tratar el próximo, con doble antiagregación. Yo prefiero mandarlo a mi compañero
que sé que va a estar en buenas manos por el equipo multidisciplinar que tenemos y que él trate primero. Y luego, si queda algún aneurisma que no le fue posible tratar, entonces yo lo recibo. Así me comporto en mi vida práctica privada y en la práctica hospitalaria. ¿Qué hacen con las malformaciones arteriovenosas? Pero doctor, Eso es otra cosa, pero le vamos a contestar al final. El doctor Ramírez quiere hablar. Sí, doctor Pichardo. En la pregunta sobre los aneurismas rotos o no rotos, sí, mira, tiene razón. O sea, lo que hacemos en caso de aneurisma múltiple, uno va al que sangró, uno lo sabe por el sangrado, la localización. No es 100%, pero dice, bueno, parece que sangró este. Sin embargo, se pueden operar más de un aneurisma en un tiempo. Nosotros tenemos 5, ¿no? Sí, tenemos un caso de unos pacientes, le operamos 5 aneurismas en un tiempo, e incluso contrario a lo que dice Daniel Encarnación, a veces hemos operado hasta un cerebral media contralateral. O sea, hemos operado de este lado, no siempre se puede. Incluso yo le digo a ellos, esto es un intento, depende de que el cerebro nos deje. ¿El cerebro qué dice? Tú vas disecando, tú vas despacio, y hemos operado cerebral media y cerebral media contralateral. Y hemos operado hasta 5, y es frecuente que operemos 3, 2 aneurismas comunicantes bilateral. O sea, no siempre lo logramos, pero se pueden operar más de un aneurisma en un tiempo. Cleto, ¿se puede dar el caso de un paciente donde ustedes a uno le ponen clic y al otro lo embolizan? Claro, sí. Claro. Mira, en algunos casos, no solamente que le ponemos clic y le embolizamos. Te digo, tenemos la suerte de que somos un equipo. Si vemos que hay muchas dificultades, así como me dice el doctor Berra, Ramírez, ese para clic, a veces estamos operando y decimos, mira, está difícil, Berra, encárgate de ese aneurisma. ¿Entiendes? O sea, ni él ni yo. Es más, yo creo, y ojalá equivocarme, de que esa patología es tan compleja que no hay soluciones todavía. O sea, una solución única, definitiva, no existe, a mi entender. uno de los comentarios, vamos a avanzar, porque el doctor que es coordinador me dijo que nos va a regalar unos minutos, pero vamos a avanzar. Pero sigan haciendo la dinámica que le acabo de decir a Daniel, que de esto se aprovecha más que de todo lo que preparamos para ustedes. Cada paciente es único. Por ejemplo, la pediatra se decidió operar, se podía esperar, se ponía a monitorizar, pero ella misma decía, soy pediatra, 42 años, no tengo hijos, tengo un aneurisma de la arteria oftálmica, no me voy a coger el riesgo de quedar ciega, y soy hipertensa, y soy negra, y le salió un poliquitosis renal. Entonces ella decidió hacer su terapia. Tratamos de esperar, de hacerle monitorización, y ella fue, buscó varias opiniones, y vino, amiga, cirugía conmigo. Gracias a Dios le fue bastante bien. No, doctor. Sí, pero no, doctor. Vamos a seguir. Tercer caso, Paliza. Me acuerdo de usted cada que veo a esta paciente. La señora a los 56, tiene actualmente 56 años de edad, presentaba cefaleas ocasionalmente expulsátiles. Antecedentes familiares de importancia. Familia con aneurisma cerebrales y poliquitosis renal. Su hermana murió de una hemorragia subaracnoidea. En el rastreo familiar encontramos que tenía un aneurisma de la arteria comunicante anterior, que en esa época ya tenía 44 años, medía 1.5 milímetros. Se le continuaba haciendo rastreo anuales con tratamiento conservador. Sigue subiendo la creatinina, siguen saliendo los quistes renales. La creatinina se había manejado durante todo este tiempo entre 1.2 y 1.8. Se le hace en el 2021 su rastreo anual de arteriografía con medio de contraste, yo dado doctor, y la paciente presenta confusión, irritabilidad y desorientación. Sus niveles de creatinina ese día aumentaron a 3.8. Por eso me acuerdo de usted, doctor, que siempre habla de eso. ¿Qué le vamos a recomendar a la paciente? El aneurisma no se ha roto, es genético, tiene 56 años. Y tiene 1.5 milímetros. Nunca ha crecido, no ha crecido ni ha cambiado la forma. El hecho de que tenga un aneurisma de 1.5 milímetros y que pueda continuar creciendo en el tiempo, pues
es un paciente para observar, pero dadas las condiciones que está presentando desde ya, si desde el punto de vista abierto, dado que eso me limitaría los procesos de seguimientos, dado que el clipaje puede tener más seguridad y en definitiva su seguimiento, si quedó bien clipado y en su control se pudo observar, yo recomendaría el abordaje que es el abierto o clipaje. De lo contrario, preferiría observar, porque 1.5 milímetros en 56 años, con una probabilidad de sangrado baja, a pesar de los antecedentes familiares que tiene, si se rompiese, pues fuera catastrófico. O sea, es una situación que hay que decidirla en el contexto del paciente y hay que individualizarlo. Ese era mi comentario, por eso me acuerdo de usted, doctor. Empujamos a la paciente en la insuficiencia renal crónica. La paciente le sigue aumentando la creatinina, hasta llegar a 6. El aneurisma nunca cambió, pero ahora la paciente es candidata para realizarse un trasplante renal. ¿Qué dicen los trasplantólogos? Si no me clipan el aneurisma, no hay trasplante. Ahí ahora se hace métodos de imagen, por ejemplo, la resonancia por reconstrucción, pero a los vasculares tampoco les gusta. ¿Por qué trajimos este caso, doctor? Porque una de las cosas que tenemos que decidir a la hora de hacer un tratamiento conservador es qué tiempo vamos a durar para hacer una imagen. ¿Vamos a usar contraste o no? En este paciente que tiene sus antecedentes, que lo vamos a tener que dar un seguimiento en caso de hacerlo viendo vascular por más largo tiempo, exponerlo más a una situación que ya tiene afectada, que es su riñón, yo prefiero la cirugía abierta, sin pensarlo 2 veces, siempre y cuando tenga las manos que tengo aquí en el país. Se le hizo por endovascular, le fue bien. Sigue con sed de creatinina, con falla renal, de vez en cuando hace su encefalopatía tóxico-metabólica, todavía no ha encontrado un donante. Entonces, una de las cosas es que los métodos de imagen no están exentos de complicaciones. Además, el costo y las comorbilidades que puede tener nuestro paciente. Si tú lo clipas y quedó bien clipado en el control posterior al clipaje, o si clínicamente tú viste que quedó bien, no es un paciente que tiene que estarlo sometiendo a procedimientos, porque ya está resuelto. Lo que digo. Se le están haciendo, doctor, el último se le hizo por resonancia por reconstrucción. Después que hizo la confusión y la toxicidad. Consecuencia TOF. Pero lo que digo, yo prefiero la cirugía abierta y me evito todos estos problemas. Porque el trasplante renal, doctor, empezó a hacer insuficiencia renal crónica, se le agudizó el cuadro, empezó a tener crisis hipertensivas y hacer encefalopatías metabólicas. Entonces se está planeando un trasplante, pero el equipo de trasplante dijo que primero le tenían que clipar el aneurisma. Sí. Nos quedan 5 minutos. Presenta el próximo caso. El próximo caso, muy interesante. Femenina de 66 años de edad, hipertensa con cefalea. Se diagnostica de un aneurisma casualmente no roto en el 2008. Se le hicieron 7 años consecutivos controles de imágenes sin encontrar cambio significativo. Como pasaron 7 años sin cambio significativo, la señora se perdió de la consulta. Ese está en la arteria cerebral anterior. Esa es la imagen de ella. Me la mandó por WhatsApp, perdonen la calidad. No, comunicante anterior. Comunicante anterior. Pero hizo una hemorragia cerebral. No se me adelanten, son más acelerados que yo, que tú dijiste 5 minutos. 2022, hemorragia subaranoidea con cefaleentreno, bla, bla, bla. Esas son las imágenes de su emergencia. ¿Qué hacemos? Una hemorragia subaranoidea. Entonces, un paciente que tiene un aneurisma en comunicante anterior, no veo las dimensiones ni las características del saco ni nada. ¿Están por ahí descritas? Sí, sí. Bueno, es que esas imágenes que nos mandaron. Lo cierto es que la conducta en estudio SUA y en estudio FASE habla a favor de los aneurismas. Arteria comunicante anterior, sí, sí. Dilatación sacular, 2 milímetros con cuello ancho. Cuello ancho, pero ya sangró. Sí, con cuello estrecho, dice ahí. Pero ya sangró. Y era lo que decía. Si el aneurisma, en este caso, no dice si llena derecha o izquierda, pues no sé el tipo de imagen que fue. Pero el hecho de que si un aneurisma aún tenga un cuello estrecho, si tiene
el vector que le pega directo al fondo del aneurisma, que sea de 2 milímetros, puede sangrar. Si ya tiene una hemorragia subaracnoidea, no dice el Fischer, pero imagínense que tenga un Fischer 4, que tenga un hematoma intraparenquimatoso frontal, que tenga sangre en el sistema ventricular. Este paciente debe tratarse, no se debe esperar, porque ya sangró. Lo ideal es conocerlo antes y tratarlo si fuese necesario. Pero si decides tratar abierto, tampoco es descabellado, porque a la vez te permite evacuar el hematoma, mejorar las cisternas y disminuir la posibilidad del vasoespasmo, porque quitaste la sangre, y de descomprimir el hematoma intraparenquimatoso. No dice. ¿Qué Fischer? Tres, doctor. Era un Tres. Fischer En 3. el momento de la hemorragia, 3. Porque no nos mostraron eso. No me acuerdo. Pero mira, Que uno sí, tome sí. en cuenta para tomar la decisión. Lo que pasa, doctor, por la emergencia fue otro centro. Sí, lo podemos calcular ahí. Son las imágenes de la paciente. Es una reconstrucción que tiene seguridad de eso. Aparentemente. Se decidió hacer cirugía abierta, por lo que comentaba Daniel, doctor, para extraer el hematoma, etcétera. La paciente luego de la cirugía presentó un vasoespasmo con crisis epiléptica de tipo focales, fue tratada con levetiracetam. ¿Qué pasa? Meses después, la paciente, que era una artista muy feliz, empieza y trabaja con niños, ella es profesora de arte, trabaja con niños, empieza a presentar cambio del ánimo y la conducta, empieza a hablarle mal a los niños, agresiva, con depresión e idea de suicidios. Asumimos que es por el uso de levetiracetam. Se empieza a disminuir las dosis, aumentan las crisis convulsivas, se le sustituye por la motrigina. Actualmente la paciente libre de crisis, sin trastorno del estado de ánimo. ¿Por qué trajimos este caso? Esta paciente tenía su rastreo y el aneurisma no había cambiado, pero llegó un momento que sangró y tenía indicación quirúrgica. Pero también tenemos que tomar en cuenta qué tipo de tratamiento y educar a nuestros pacientes a la hora de empezar a presentar signos de alarma o que el aneurisma no roto se vuelva sintomático, porque ella empezó a presentar síntomas antes de romperse y nunca buscó ayuda. Entonces, no sé si hay tiempo para la discusión. Sí. Yo voy a decir lo siguiente. Si el paciente es joven, con una expectativa de vida, con muchas actividades que desarrollar, es mejor tratar. Aún el aneurisma esté por debajo de los rangos del tamaño que se habla de que se deben operar porque pueden sangrar. Deben ser tratados. Porque es peor que un individuo no se termine de desarrollar pensando que cualquier maniobra de Valsalva, cualquier esfuerzo, cualquier situación a la que se someta en su vida le va a hacer sangrar. Vivir con esa sobra no es bueno. Si tienes un aneurisma tratable, que sea tratado. Y tomar en cuenta, para establecer la prontitud con que tratarlo, los antecedentes familiares, las características del aneurisma, el tamaño, la posición, y también tener en cuenta que tengas los recursos en la institución que decides tratar. Si tú tienes los recursos para hacerlo viendo vascular, hazlo viendo vascular. Si tienes los recursos para hacerlo abierto, hazlo abierto. Exacto. En el último caso, lo que pasa es que quisimos iluminar varios aneurismas no rotos que tuvieron diferente evolución. El último se rompió, doctor, y tuvo vasoespasmo y epilepsia secundaria. Es que eso es fundamental. Si uno encuentra en la angio vasoespasmo, eso es un determinante para ver a qué tratamiento le voy a hacer. Ya. A veces uno encuentra unos vasoespasmos severos que no te deja pasar ni siquiera microcatéter. ¿Ya? Entonces, nada, ya se han discutido los factores. El vasoespasmo no va a depender no solo de que tú tengas la hemorragia subaracnoidea, que la trate, que evacúes la cisterna, que le trate con ligera hipertensión, con una buena hemodilución. O sea, las terapias médicas y las terapéuticas del intervencionismo, como es el stent, como es el balón, realmente
no tenemos claro qué es lo mejor hacer. Lo ideal, dado que las complicaciones de un aneurisma que se rompe, principales que nos pueden llevar a una situación catastrófica, son el resangrado, luego el vasoespasmo con isquemia cerebral tardía y luego también la hidrocefalia, que puede estar en una etapa aguda, subaguda o crónica. Es importante tenerla en cuenta y hacer el tratamiento que mejor se nos dé en el momento. Rápidamente no la vamos a leer. Escalas pronósticas, tomando en cuenta antecedentes y factores de riesgo como la hipertensión, la edad, el tamaño, la localización y si tuvo anteriormente o no una hemorragia subaracnoidea. El porcentaje según la escala ISUAI de la probabilidad de ruptura y el tamaño que se toma en cuenta del aneurisma. Aquí otros factores de mal pronóstico y saber, como dice, si es un aneurisma no roto pero tiene síntomas, por ejemplo por el tamaño y la compresión de un aneurisma. Sintomáticos, aneurismas sintomáticos. Que compresión, por ejemplo, de tercer par craneal, ya eso es una inminencia quirúrgica, ¿de acuerdo? Entonces, educar mucho a nuestros pacientes de cuando tenga un aneurisma no roto, aunque sea un incidente, hacer el diagnóstico por imagen, cuando deben ir corriendo a una emergencia, porque ya presenta una inminencia clínica. Entonces, pueden haber aneurismas sintomáticos no rotos, como le comenté, sobre todo los que tienen efecto de masa por su gran tamaño. Y ahí vamos a discutir, que yo creo que ya lo discutimos, el tratamiento conservador, el tratamiento no conservador, ya sea quirúrgico o endovascular. Entonces, tomar en cuenta siempre a la hora del manejo del paciente las factores de mal pronóstico, si el paciente es fumador, si es hipertenso, si es tomador de alcohol, controlar estos factores de riesgo, como decía usted, el ejercicio, controlar el estreñimiento si lo tiene, eso le tocaba a usted. Los tratamientos, como vemos en muchos de nuestros pacientes que presentamos en el día de hoy, un tratamiento, aunque sea quirúrgico, no necesariamente nos va a decir que no va a tener complicaciones y que va a ser súper eficaz. Aún después de un tratamiento con cirugía, el paciente tiene que seguir un seguimiento. Lo que debe saber es que el aneurisma no roto tratado, sea vía abierto o sea vía endovascular, va a tener mucho menor morbilidad y menos mortalidad que el paciente que ha sangrado. Por lo cual lo recomendable es tratarlo. Y más si tienen una expectativa de vida que sobrepasa a los 10 años. Siempre vamos a tener el paciente valorar riesgo-beneficio y la probabilidad de ruptura y factores de riesgo del paciente. Siempre educar a los pacientes y a los familiares cuando aparezcan los síntomas del aneurisma. Ahí le enseñamos el otro caso clínico. Y el tratamiento conservador, por ejemplo, se discute mucho lo que usted mencionaba ahorita de lo antiagregante plaquetario como la aspirina. Está indicado sobre todo en pacientes que tengan factores de riesgo como hipertensión, que se ha visto que la aspirina disminuye la inflamación y la generación de la pared del aneurisma y disminuye la ruptura. Y es más probable que el paciente haga un evento vasculocerebral isquémico que una ruptura del aneurisma con esa morbilidad. 81 miligramos, doctor, sigue siendo. ¿De cuánto? 81 miligramos. ¿El efecto antiagregado? Ajá, no, pero ellos también le dan eso. Que era lo que me decía el doctor ahorita, que él mencionaba que hay algunas guías que pueden agregar doble antiagregación plaquetaria con clopidogrel de 75. Básicamente en esos aneurismas gigantes que pueden tener fenómenos embólicos a partir de su interior, donde se forman trombos que pueden ser inestables. Sí. Entonces, pero con el objetivo de tratar, no simplemente ponerlo y dejarlo, eso es para tratar. Y el objetivo del tratamiento de los aneurismas no rotos sigue siendo... El objetivo principal de un aneurisma no roto sigue siendo tratar de evitar su ruptura y si tiene ruptura ya tratar de evitar el resangrado. Las complicaciones quirúrgicas se aparecieron, por ejemplo, en este estudio que se hizo con 355 pacientes en seguido. 18% de esos aneurismas se rompieron durante la cirugía, como la primera paciente que tuvimos, y un 8.5% tuvo edema cerebral y oclusión arterial en el 3.5%, teniendo una mortalidad de 6.9 que superaba a un aneurisma en seguimiento que no se lleva roto. El riesgo de sangrado aún después de la cirugía sigue siendo inminente, sobre todo, por ejemplo, cuando los CLI se migran o el aneurisma crece. Y entonces hay que seguirle dando seguimiento. No nos estresemos los clínicos cuando veamos que el paciente tiene un aneurisma que se encontró y que no se ha roto, porque la mortalidad sigue siendo alrededor del mundo de 1 por cada 12.500 aneurismas.
y ya yo le dije los factores de riesgo. En los puntos clave de nuestra discusión, darle seguimiento al paciente, ser conscientes de las imágenes que no están exentas de riesgo, trabajar en equipo y decidir cuál es el mejor procedimiento quirúrgico, controlar con medicamentos y cambio del estilo de vida los factores de riesgo, alcohol, tabaquismo, hipertensión, diabetes, ver por imágenes y documentar el crecimiento o cambio de los aneurismas y ya. Cuando ustedes ya están en presencia del aneurisma, ¿cuándo le viene a ustedes a la cabeza poner doble clic? Porque hay aneurismas que ustedes le ponen dos clics, generalmente uno. Sí. ¿Cuándo ponen el La decisión de poner más de un dispositivo, en el caso abierto clip, va a depender de la no oclusión adecuada del cuello. Sí, la no oclusión completa del cuello, y eso obliga a que el intervencionista u operador coloque para seguridad del cuello y garantizar una cura completa. Sí. Bien, muchas gracias a todos.